¿qué tal? Soy Marta, psicóloga, bienvenidos, bienvenidas una semana más a mi podcast, Un Momento. En este capítulo vamos a hablar de la envidia y de darle un enfoque un poquito más positivo. Bueno, este es un tema también muy interesante, sé que siempre lo digo, pero la verdad es que cuando los escogemos nos motivamos un montón porque nos parecen temas súper interesantes. Y bueno, la verdad que todos criminalizamos mucho la envidia y es verdad que en muchas ocasiones, o en todas las ocasiones, no todos lo hemos sentido en algún momento. O sea, para mí, bajo mi punto de vista, hay determinados tipos de emociones que las tenemos como en el rincón de las emociones. Todo aquel que las sienta es una mala persona, o todo aquel que las sienta es que no está sabiendo gestionar, o mil cosas, ¿no? Es como que hay ciertas emociones que tienen asociados como cierto estigma o ciertos criterios de si es que si te sientes así es porque eres inseguro, o si te sientes así es porque eres una persona que no se motiva por la vida. Entonces es verdad que con la envidia pasa muchísimo, que es como quien siente envidia, es que es lo peor, es como si estuviéramos maldiciendo a la persona a la que envidiamos o a la cosa que envidiamos, y realmente depende un poco del significado que cada uno le queramos dar al asunto. Es decir, yo puedo sentir envidia y no quiere decir que quiera que esa persona en el proyecto que esté desarrollando le vaya fatal, o puedo sentir envidia de algo que una amiga o un amigo mío se ha comprado y no quiero decir que ojalá que se le rompa y que no lo pueda usar. Realmente, ya os digo, para mí la envidia está súper criminalizada, es un sentimiento más como el resto, y ya que es un sentimiento y existe, por algo está, ¿no? Muchas veces esto también pasa en el plano de los celos, ¿no? Que ya hablaremos de esto también más adelante, pero es verdad que la envidia es un sentimiento natural, es un sentimiento que está entre el resto y que no debemos evitarlo ni muchísimo menos. Debemos aprender a darle un enfoque más positivo y un enfoque más saludable. Como os iba diciendo, para mí hay determinadas emociones que tienen cierto estigma, y la envidia es el principal. ¿Cuántas veces nos hemos dicho, qué envidia? Y dices, pero porque vas a tener envidia, tú céntrate en lo tuyo y ya está. O sea, parece como que la persona que tiene envidia realmente es que no está queriendo bien a la otra persona, o no está disfrutando de su propia vida, o hay algo que tiene que cambiar. Para mí realmente sentir envidia es algo como vivir, quiero decir, vivimos igual que vivimos, tenemos que asumir que vamos a tener determinados sentimientos y emociones que lógicamente no podemos evitar. Obviamente, si vemos a otra persona que tiene algo que nosotros queremos o que ha comprado algo que nos parece súper guay, para mí tener envidia en ese sentido no es nada perjudicial. Es decir, para mí sí que existe una envidia natural, una envidia normal, y depende, como decía, del enfoque que le estemos dando al asunto. Si sentimos envidia y nos pegamos todo el día diciendo, qué envidia, es que yo quiero eso, es que a ver por qué esta persona lo tiene y yo no, es que no se lo merece, es que yo me lo he currado más y no lo he conseguido, ahí nos cargamos nosotros negativamente con este sentimiento de envidia, ¿no? Con esta emoción. Pero realmente, si no hacemos eso y simplemente utilizamos esto de otra manera y le damos otro enfoque, no como un estímulo o un aliciente, sí que podemos vernos muy beneficiados de esta emoción, ¿vale? O sea, que depende para mí un poquito de cómo enfoquemos esta envidia y de cómo no. O sea, personas completamente sanas, ¿no? Por así decirlo, personas súper seguras de sí mismas, personas muy estables, personas con una regulación emocional increíble, o sea, personas gestionadas con su completo ser, pueden sentir envidia, por supuesto, ¿vale? O sea, negar la envidia sería negar la naturaleza humana. O sea, al final, ya os digo que va intrínseco en todos nosotros. ¿Cómo podríamos gestionar cuando tenemos una envidia que a lo mejor nos puede causar un poquito de malestar? Pues para mí lo primero es no criminalizarte por sentir esa sensación. Es decir, vamos a ver, yo tengo envidia y no pasa absolutamente nada por tenerlo. O sea, primero me tengo que comprender. O sea, puedo sentir celos, puedo sentir envidia, puedo tener una etapa de tristeza, puedo tener una etapa de enfado. Todos podemos tener etapas de todo y todos podemos experimentar todas las emociones. Lo que vayas a hacer con esta envidia es lo más importante. Si tú tienes envidia porque un amigo tuyo se ha comprado, yo que sé, una sudadera o un jersey de marca que tú no puedes permitirte ahora, y crees que es pues porque sus padres tienen mucho dinero y se lo han regalado y no se lo tienen que currar, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer para gestionar esa envidia es, obviamente, dejárnosla sentir,
yo la quiero, no tengo tantas facilidades como esta persona, pero esa persona tiene que disfrutar de esas facilidades que tiene y no tenemos que enfadarnos con esa persona, ni mucho menos, ni pagar, ¿no?, como esa sensación de envidia con esa persona. Muchas veces también es verdad que vemos que una persona tiene lo que nosotros queremos y al final es como que existen tiranteces. Al final lo tenemos que gestionar nosotros y nosotras con nosotros mismos, ¿vale? Entonces, veo que quiero eso que esa persona tiene, pues me alegro porque esa persona lo pueda tener aunque yo no, y gestiono, me lo pongo como objetivo, ¿vale? Que mi amigo o mi amiga ha tenido la suerte de poder tenerlo más fácil que yo, pero eso no implica que yo no pueda llegar a ese mismo punto motivándome y poniéndomelo como objetivo. Al final todo puede parecer justo o injusto dependiendo de cómo lo miremos, pero ahí nosotros y nosotras no podemos entrar. Vamos a focalizarnos en esa envidia hacia adentro, es decir, me gusta eso que esa persona tiene o eso que esa persona ha podido adquirir o conseguir, voy a focalizarme en cómo puedo llegar yo al mismo punto, porque en realidad no es el cómo se llega, sino el hecho de llegar, ¿no? Porque muchas veces es como, ¡buah! Esta persona es que le ha costado súper poco, a mí me va a costar un montón llegar a esto, qué rabia, qué tal. Cada uno tiene su condición y porque esa persona haya llegado más rápido no quiere decir que lo tuyo sea peor o mejor, quiere decir que es diferente y tienes que asumir tu propia condición y fijarte en ti y en tu proceso. Que te focalices en maldecir que esa persona ha llegado a ese punto antes que tú y con más facilidades no tiene ningún sentido, porque realmente no te va a ayudar en nada, ¿vale? Esto podemos enfocarlo en todos los sentimientos y todas las emociones y en casi todo lo de nuestra vida. La queja, el hecho de focalizarnos cuando sentimos envidia en cargar contra la otra persona o en maldecir o en envidiar al máximo no nos va a llevar a ningún punto. Utilizar esta envidia como una motivación para poder llegar al mismo punto y decir, ¡buah! Es que en realidad ver a esta persona con esto me hace sentir que yo quiero lo mismo y me ubica un poco en mis gustos. Es decir, también podemos utilizarlo para saber qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, hacia dónde podemos enfocar nuestra vida. Quiero decir, ya que ha pasado, ya que vemos a alguien que se está beneficiando de algo que a nosotros nos gustaría, utilicémoslo para que nos sirva de camino, de guía, de estímulo, de aliciente, de ¡buah! Es que me gusta tanto que voy a luchar por ello. Cada uno tiene sus condiciones. A lo mejor esa persona ha llegado antes a esa meta que tú tenías o a ese punto que tú te marcabas o a ese objeto que tú querías, pero eso no quiere decir que vaya a llegar antes en todo, ni que tú no puedas llegar antes en otras cosas, ni que esa persona haya tenido eso como prioridad y tú no lo tengas. O sea, es que aquí están interviniendo como muchísimos factores que realmente no estamos teniendo en cuenta. Otro punto que me parece muy importante a la hora de tener envidia es que filtramos la información a nuestro antojo. Es decir, podemos tener envidia de algo que ni siquiera es real. Por ejemplo, ¿no?, como en el plano de los influencers, que los vemos y decimos, ¡buah, qué envidia de vida!, ¿no? Pero no sabemos lo que hay detrás de las cámaras, ¿no? Al final, esas personas puede que no tengan ni vida privada, que no tengan momentos de descanso porque siempre tienen que estar grabando. O sea, por poner un ejemplo entre miles, a lo mejor vemos que una persona ha podido comprarse algo que nosotros no, porque ha fallecido un familiar suyo y le ha quedado una paga por ello. O sea, quiero decir, no tenemos ni idea de lo que pasa detrás de cada persona, ni por qué ha llegado a ese punto que queríamos antes que nosotros o nosotras. Tenemos que focalizarnos en nuestro propio camino y muchas veces nos focalizamos en el camino de los demás. Es decir, en vez de utilizar hacia dónde va esa persona para decir, ostras, yo también quiero ir hacia allí, nos focalizamos en por qué esta persona ha llegado antes, por qué lo ha tenido tan fácil. O sea, realmente es energía, tirada a la basura. O sea, ¿de qué nos sirve, ¿no?, ese momento de, buah, es que yo quiero, es que porque ella lo tiene y yo no, o porque él lo ha conseguido y yo no? O sea, ¿de qué sirven todos esos esfuerzos y todos esos pensamientos si son como cogerlos y tirarlos a la basura? Para mí esa es la envidia que no hay que tener. O sea, si tú tienes una envidia que te sirve para conocerte, para guiar tu camino, para llegar a donde quieres llegar, incluso para decirle a esa persona, oye, ¿me puedes ayudar en este camino que has recorrido? ¿Por qué pudiendo beneficiarnos de que esa persona haya llegado antes no lo cogemos y nos ponemos a maldecir y a quejarnos y a enfadarnos? Es como que siempre estamos disconformes con lo que tenemos y vamos, solo falta que haya alguien que lo tenga antes que nosotros, ya es lo que nos falta, ¿no? Siempre vemos que lo que otro tiene, si lo tiene antes es mejor, y a lo mejor es el camino lo que nos enriquece a nosotros y a esa persona no la tiene por qué haber enriquecido. ¿Por qué concluimos que llegar al objetivo es lo más importante, ¿no? Ha llegado esa persona antes, está más feliz porque sí,
Pues no, a lo mejor tú poquito a poco, como una hormiguita, vas consiguiendo tu camino, vas beneficiándote del proceso, vas enriqueciéndote y te es mucho más productivo que esa persona que a lo mejor lo ha tenido antes y más rápido y con menos esfuerzo. Quiero decir, no nos focalicemos en la conclusión, en lo que queremos, en el objetivo, no nos focalicemos en envidiar lo que otros tienen sin contexto y sin saber por qué lo tienen antes que nosotros. Vamos a focalizarnos más bien en cómo podemos conseguir el objetivo y cómo podemos disfrutar del proceso. Y si nos podemos beneficiar de que otra persona lo haya conseguido antes, pues muchísimo mejor. Ya os digo que para mí es lo más importante, utilizar esta envidia como algo que nos enriquezca, algo que nos vaya guiando. Como digo, todas las emociones tienen un significado y para mí la envidia tiene el significado de, ostras, quiero llegar a ese punto, de conocernos, de guiarnos, de señalarnos el camino. Y si lo utilizamos así, para mí no hay ningún problema en sentir envidia. Y por otra parte también quiero recomendaros una cosa, y es que cuando veamos que alguien siente envidia, no tratemos de decir, ¡guau! Pero ¿cómo se te ocurre? Pero, o sea, envidia de una persona que ha llegado antes que tú, ¡buah! Es que eres lo peor, o sea, qué inseguridad más grande, o sea, ¿por qué te focalizas en otros y no en...? O sea, quiero decir, no criminalicemos ni a nosotros, ni a nosotras, ni a los demás tampoco. Asumamos que es normal que cuando vemos que alguien tiene algo que nosotros queremos, pues en parte nos dé ese sentimiento de, ¡jo, yo quiero eso! Eso no es lo malo es hacia dónde enfocamos esa sensación, si la enfocamos hacia volcar pensamientos negativos o hacia guiarnos hacia el punto en el que queremos llegar. Para mí, ya os digo, lo más importante es no criminalizar, comprendernos y querernos. Y en el caso de que veamos que somos del tipo de persona que volcamos en la otra persona que ha conseguido lo que queremos, malos pensamientos o nos quedamos en la queja, no pasa nada. Lo primero es darnos cuenta, o sea, no somos peores personas por no haber gestionado una emoción. Lo importante es aprender a hacerlo. Y esto también tiene mucho que ver, ¿no?, con un podcast que grabaremos a continuación, que tiene que ver con dejarse uno cambiar, dejarse crecer, innovar y buscar nuestro propio camino. Para mí lo más importante es eso, que la envidia nos ayude a encontrarnos y a saber a dónde queremos ir. Bueno, esto es así lo que quería transmitiros un poquito. Realmente esto ya os digo que da para otros muchos temas, como dejarnos sentir el resto de las emociones, sobre todo también los celos, que están muy criminalizados. Me gusta muchísimo este tema porque creo que hay muchas personas que se van a sentir mucho más tranquilas y tranquilos consigo mismos porque estamos siempre con el látigo del castigo en nosotros mismos y nosotras mismas, y creo que aprender a que sentirnos así no es malo, sino simplemente natural, nos puede hacer querernos mucho más y comprendernos mucho más a nosotros y nosotras. Bueno, y bueno, os quería comentar también que a partir de ahora vamos a ir intercalando podcast en solitario, podcast en compañía. El podcast que grabé con mi queridísima Alexia me encantó, disfruté muchísimo y además nos habéis dado muchísimo cariño y nos habéis apoyado un montón, y a partir de ahora queremos hacerlo un poquito así que cualquier persona que esté dispuesta a contarnos un poquito de sí mismo, de sí misma, de sus aprendizajes, o incluso que quiera utilizar esto de manera terapéutica, nosotros estamos súper disponibles para grabar con quien quiera, ¿vale? Y nada, de verdad, recalcar, daros gracias por el apoyo, por el cariño. Aunque seamos una familia pequeñita, vamos creciendo y de verdad que me siento súper apoyada, mi compañera también. Os queremos mandar un beso enorme y nos vemos en el siguiente capítulo.